Bueno, le decíamos al secretario de Salud de la Municipalidad con nosotros. ¿Cómo le va, Caruana? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Gracias por invitarme. Bueno, tenemos varios temas así en carpeta, pero nos interesaba primero y un poco a tono con algunas informaciones económicas que siguen hablando de la crisis, que se sigue profundizando, por lo menos en Rosario, la demanda de la atención en los hospitales públicos, y esto como dato de que hay gente que pierde el empleo, no tiene más la obra social. ¿En cuánto se ha incrementado? Bueno, nosotros lo veníamos analizando, informando y cuantificando durante todo el año. La verdad que tuvimos casi desde el final del 2017 y durante todo el 2018 un incremento sostenido de familias que se incorporan a los centros de salud de cada uno de los barrios. Cuando nosotros decimos familias, estamos hablando casi de un número de 10.000 historias clínicas familiares, que si uno la multiplica por un promedio de 4, son aproximadamente 40.000 personas. No todas ellas han consultado, pero nosotros trabajamos con una lógica de cuando alguien se incorpora, claro, abrir una historia clínica familiar, porque entendemos que la intervención debe ser familiar. En ese número, el mayor porcentaje de población, casi un 50%, un poco más, es personas que tenían obra social y que la perdieron y van y directamente acuden en su totalidad al sector público. Y después hay un grupo, y un porcentaje importante también, que por reacomodamientos de la economía familiar, por la propia crisis, hace que, si bien tienen alguna obra social o prepaga, van a buscar algún tipo de prestación al sector público, es decir, algún laboratorio, algún medicamento, claro, alguna práctica de las obras sociales, o interconsultas. Aunque no está autorizado, pero te piden plus. Y nadie controla que no te lo cobren. Bueno, eso pasa a veces, o aumenta la cuota, y entonces, bueno, lo que pasa con cualquier reacomodamiento se busca la posibilidad de la atención. Nosotros lo medimos no solo en la incorporación de historias clínicas, sino también en la solicitud de medicación crónica. Hemos visto un incremento en los carnet que nosotros damos de medicación crónica, que son medicación para la diabetes, la hipertensión, cardiopatía isquémica, problemáticas respiratorias. Esto se ve también es un indicador que mide una situación de vulneración. Es decir, las políticas económicas, lo decíamos, se traducen e impactan en la vida cotidiana de las personas y son indicadores concretos de ver la situación social cuando personas que tienen trabajo dejan de tenerlo, y por otro lado el aumento de las posibilidades de tener enfermedades, porque cuando una familia empieza a perder el trabajo, el impacto psicológico. Así es, conflictos intrafamiliares, demandas sociosubjetivas, el aumento del consumo transitorio de psicofármacos y después problemas desde las contracturas musculares a una hernia discal, la diabetes, la hipertensión, no son solo problemas orgánicos. Cuando uno está mal, se desestabiliza más. Por eso las consultas también son más frecuentes y bueno, la verdad que en Rosario trabajamos en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la provincia y tenemos una presencia territorial muy importante que hace que podamos, bueno, avanzar en el sostenimiento de esto, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Ansiolíticos? Digo, cuando la crisis se profundiza, ¿cuál es la demanda? En realidad nosotros la medicación crónica que aumentó a partir de la información de todas nuestras farmacias barriales es el aumento de la medicación crónica en general, desde los analgésicos a las medicaciones por enfermedades específicas, y después hubo un aumento transitorio de psicofármacos, de tranquilizantes menores. Claro. Lo que vos nombrabas, el diazepam, el lorazepam, son lo que se llaman benzodiazepinas, y a veces por el insomnio, porque la persona se encuentra angustiada, la consulta salud mental, la demanda por la consulta a un psicólogo, porque bueno, las personas, no es lo mismo tener ya un anclaje, una situación de tener un vínculo con alguna institución, de que personas que tenían obra social pierden esa posibilidad y tienen que acudir al sector público. Esta demanda que creció en la atención, ¿cuánto más le insume en dinero a la municipalidad? Y después le pregunto por lo que son el resto de las cosas, que son descartables y demás, que también han tenido un aumento importante. Bueno, nosotros hemos tenido que calcular y readecuar el presupuesto, porque el presupuesto con los indicadores inflacionarios del año pasado, a nosotros en agosto, septiembre, octubre ya estábamos con el total del presupuesto, por eso pedimos una ampliación presupuestaria en el Consejo Municipal. Hubo insumos que aumentaron entre un 40 y 50%, otros materiales descartables más de un 100%. La verdad que necesitamos calcular y calculamos ahora para el 2019 el presupuesto del año que viene, del año pasado, con la inflación
esperada para este año, y también con una fuerte articulación con el gobierno provincial, porque bueno, ya desde las últimas 3 gobernaciones se vinieron sosteniendo un financiamiento provincial que es por constitución y que lo definió Hermes Vinen en su momento y que sigue hasta la actual gobernación, de la posibilidad de ese cofinanciamiento con el gobierno provincial, y discutiendo fuertemente con el Ministerio de Salud de la Nación, hoy Secretaría de Salud, también el rol que tiene que tener, porque también vimos no solo el impacto de las políticas sociales y de las políticas económicas a nivel nacional, sino también un retiro este año de el financiamiento de programas de alto costo, de elementos que son necesarios tener para diálisis, para en algún momento hubo dificultades con HIV, dificultades con diálisis. Lo que se priorizó desde Nación, lamentablemente, fue la incertidumbre y la inestabilidad en el sostenimiento de los insumos. ¿Certezas tienen para este año de Nación? No las tenemos. Hubo sí, en el último COFESA, en la última reunión de ministros, se planteó que tanto incluir salud como discapacidad pasan a cargo de los gobiernos provinciales. Ellos plantearon que es con un presupuesto. Nosotros, estas cosas que aparecen como en un presupuesto, le ponemos alguna pregunta, porque habitualmente estos presupuestos después se congelan y terminan siendo delegaciones que asumen los gobiernos locales. Por eso, ningún sistema de salud en los países desarrollados, en los países serios, solo son de responsabilidad local o de estados provinciales. Tiene que estar los países europeos, los sistemas únicos de salud, los países donde la salud pública, ¿no? Donde la salud pública, e inclusive países donde tienen sistemas de salud mixtos con seguridad social y privado, existe una fuerte rectoría del Estado Nacional. Con un Estado Nacional débil no se mide, digamos, primero que no se pueden discutir los precios y los valores de la misma forma si uno no tiene, no tiene preponderancia en la discusión. Y por otro lado, se pierden discusiones como producción pública de medicamentos y otras cosas que hacen a la sustentabilidad de los sistemas. Lo voy a cambiar de tema, y si bien este enero no ha sido tan tremendo en cuanto a calor, sí ha habido algunos días que fueron ya agobiantes. Hay algunas recomendaciones puntuales, sobre todo para los más chiquitos y para los adultos. Así es, la hicimos, la verdad que fueron la semana pasada, fueron días donde empieza la permanencia de altas temperaturas, y vamos a estar seguramente en enero y febrero con estos picos. Recalcar que el golpe de calor, bueno, es esa pérdida de regulación de la temperatura que puede hacer el cuerpo, y eso pasa mucho más frecuentemente en los niños y en los adultos mayores. Por eso la prevención es la medida más importante, a partir primero de evitar la exposición, si no es estrictamente necesario, en las horas pico, y por otro lado la ingesta de abundante líquido. Si tomamos mucho líquido, ¿evitamos el golpe de calor? Si estamos hidratados y evitamos la exposición al sol, la verdad que sí, porque uno de los síntomas es la deshidratación, y los niños, como los adultos mayores, no demandan líquido como el adulto joven. Por eso hay que ofrecer pequeñas cantidades de líquido, de sorbitos, aunque no se tenga sed. Por otro lado, la dieta liviana, rica en frutas y verduras. Y el otro punto es el manejo de los alimentos, porque la cadena de frío, el manejo de los alimentos y lavar las frutas y verduras hace que tengamos menos intoxicaciones alimentarias, menos diarreas, y porque la diarrea asociado al golpe de calor, al calor intenso, produce mucho más deshidratación. Claro. ¿Qué hacer si se llega al caso de que uno empieza con náuseas, dolor de cabeza severo? Bueno, esos síntomas que son los primeros, náuseas, dolores de cabeza, sensación, vómitos, dolor abdominal, retirar a la persona del calor, ponerla en un lugar ventilado, ofrecerle líquidos y paños fríos en el cuello, en la espalda, en la cabeza, y ofrecerle líquidos. Si con eso los síntomas mejoran, no darle antitérmicos. Vamos a ver que si le tomamos la temperatura, en general estas personas tienen fiebre. Esa fiebre no es de origen infeccioso, no baja con antitérmicos, baja tomando líquidos y estar en un lugar a la sombra, en un lugar más ventilado o fresco. Con esas cosas, si mejora, no es necesario acudir al médico. Si aparece confusión, digamos, enlentecimiento en las respuestas, depresión de la conciencia, esas son cosas que hacen que necesite la consulta a un servicio de salud para la colocación de un suero y la hidratación endovenosa. Afortunadamente, nosotros, a diferencia del invierno, en donde las familias acuden mucho más por patologías estacionales,
aquí hay un conocimiento de cómo resolver el problema y hay más autonomía y más herramientas y no se depende tanto de los servicios de salud. Tomar sol a la 1 del mediodía, no. Y la verdad que no es bueno tomar sol en los horarios no pico y con protector solar, y cuando hacemos ejercicio en estos días intensos de temperatura no se recomienda solo caminar, trotar en forma leve o andar en bicicleta, y tomar líquidos antes, durante y después del ejercicio, porque hay que hidratarse, no cuando uno tiene la sensación de boca seca, porque esa ya hay signos leves de deshidratación. Última, en esta época se empieza otra vez a recomendaciones por el tema de las enfermedades que vienen con el mosquito. Así es. ¿Cuándo es el pico máximo? Porque ya el dengue, el Zika es como una enfermedad que vino para quedarse, ¿no? Porque estamos en todo un panorama con países vecinos y demás. La utilización de repelentes, ¿cada cuánto y si es mejor tenerlos de larga duración? Bueno, primero que nosotros estamos en un cambio del clima y de las condiciones del clima, y también con las fuertes comunicaciones y conectividad, y hoy la vinculación con países limítrofes hace que durante todo el verano y cuando empiezan las lluvias y el calor, hay posibilidades, y va a ser un año de muchas lluvias. Nosotros tenemos el vector y tenemos seguramente en algún recipiente los huevitos de el Aedes con la posibilidad del Aedes infectado, porque hemos tenido casos en otros años. Entonces, lo que hay que hacer fundamentalmente es la eliminación de todos los cacharros posterior a las lluvias, y por otro lado el uso de repelente, si se tiene el de larga duración, dura entre 8 y 12 horas, y el de corta duración dura 4 horas, hay que utilizarlo en forma permanente, pero y particularmente la eliminación del reservorio sigue siendo la medida de mayor eficacia, más la utilización de repelente. Y si tenemos síntomas compatibles ahora con una gripe que no tiene tos, que no tiene catarro, que no tiene secreción nasal, es decir, dolores musculares, conjuntivitis, manchitas en la piel, bueno, usar repelente, aislarnos, la consulta al médico para evitar que un mosquito nos pique, porque si un mosquito nos pica en ese periodo febril, se transforma en un mosquito que se multiplica y que infecta. Lavar regularmente lo que son los recipientes para que beban agua las mascotas también, ¿no? Lavar regularmente es muy importante eso. Este mosquito no es el mosquito que pica en los parques, es el mosquito que vive en estos recipientes, en los recipientes limpios, de paredes lisas y que, digamos, y que son habitualmente con agua limpia. Por eso es lo que se llena en lo que son las mascotas y todo lo que está en el patio, que habitualmente se llena de agua posterior a las lluvias, darlo vuelta, lavarlos, y con eso y los otros síntomas, y tener en cuenta los síntomas más preventivos, con eso lo podemos prevenir. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes como siempre.